cíclico, pero no te olvides que cómo se llama la proteína que recibe la membrana, la adenilatociclasa, que es la que puede transformar el ATP o en AMP. No es fácil, ¿ya? Ahora vamos a ver las hormonas, que obviamente son específicas, actúan en menos cantidades, igual que prácticamente los fármacos, tienen diferente estructura química, actúan en diferentes órganos. ¿Una hormona puede actuar en diferentes órganos? Podría ser, pero la mayoría son específicas. La mayoría de hormonas son específicas de cada órgano. Son escasas en las que actúan diferentes órganos como tal. Por ejemplo, tú no vas a decir que la TSH, o puedes decir, por ejemplo, que la FSH también va a actuar en la tiroides. No, pues no, o sea, en un solo ser humano no. Pues mira, ahora sí, obviamente el periodo de vida de cada hormona es variable. Cada hormona va a ser variable, no siempre va a ser igual. Ahora sí, dentro de las hormonas ahí tienes los neuropéptidos como tal, y mira acá, la principal es cuando salen de quién, de la parte nerviosa, oxitocina, vasopresina, no te olvides la TRH, las liberadoras, la MSH, ¿no? Estimulante, y la somatostatina, que es una inhibidor. Aquí también falta el PIF, el péptido inhibidor, no, el factor inhibidor de prolactina, ¿ya? El PIF, acá. Luego tiene las hormonas que son las proteínas, que son propiamente dichas, que son la hormona de crecimiento, la adrenocorticotrópica, la insulina y el glucagón, la prolactina, la PTH, que es la paratormona, la hormona liberadora de la corticotropina y la calcitonina. Tienen los derivados de aminoácidos, que es más fácil, aminas, que vienen la norepinefrina, la epinefrina, la melatonina y las tiroideas como la T3 y la T4, pero hay que recordar, luego lo vamos a ver, dónde actúan. Tenemos glucoproteicas, que son las prácticamente sexuales, juntos con la TSH, y las esteroideas, que toda la vida te preguntan, y acá falta, ¿sí o no? Que falta la vitamina D. La vitamina D activa es otra hormona esteroidea que hay que recordar, ¿ya? Que la mayoría no lo recordamos. Luego tienes el origen de las hormonas esteroideas, que son a nivel del colesterol, que en el lugar donde frecuentemente se fabrican, tanto en varón como en mujer, es en la glándula suprarrenal, ¿sí? Más que en la parte sexual, ¿cierto? Por eso es que vamos a ver que pueden originarse a partir del colesterol a sus derivados, que es la pregnenolona, luego va a pasar a progesterona, luego puede pasar a testosterona, y otra vez en aromatasa va a pasar a estradiol. Hay que recordar que eso puede ocurrir en la glándula suprarrenal, pero también a nivel periférico y se transforma en estrona, o también a nivel hepático y se transforma en ¿qué? En estriol. Hay que recordar que en este hepático es estriol y a nivel periférico de grasa es estrona. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, sigamos. Ya, estos son generalidades, ¿no? ¿Dónde derivan sus orígenes embrionarios? Hay que recordar solo entre la diferencia principal entre la médula y la corteza suprarrenal, que es muy importante saber que, a pesar de pertenecer al mismo órgano, tienen diferente origen embrionario, ¿no? Ectodermo la médula, mesodermo la corteza, y el endodermo, obviamente, la tiroides. Todas las hormonas funcionan por retroalimentación negativa, excepto el estrógeno, cuando hace retroalimentación positiva, ¿ya? ¿Listo? Sigamos. Luego tienes las hormonas de acuerdo a sus receptores. Tienes hormonas que manejan segundos mensajeros, como el AMP cíclico, no te olvides, que generalmente son acopladas a proteína. Puede ser GP, puede ser GQ, dependiendo del tipo de hormona, y vamos a tener que van a trabajar con segundo mensajero, que es AMP cíclico. Y las hormonas que son propiamente, las que son intracelulares, que tienen una acción intracelular, principalmente son las esteroideas, pero también es quienes son las tiroideas, porque las tiroideas, antes de entrar a las células, se transforman de T4 a T3, obviamente, y las T3 tienen su receptor intracelular. Entonces, cuidado, no te confundas. Una cosa es preguntarte cuáles son las hormonas que tienen receptores en la membrana, y luego cuáles son las hormonas que tienen receptores intracelular. Las membranas son generalmente las no esteroideas, excepto las tiroideas. La T3 y la T4 viene como T4 y entra como T3. ¿Me dejo entender? Hay que recordar. ¿Listo? Ahora sí, el hipotálamo. Pasa esta imagen. El hipotálamo, ahí tienes todos los núcleos del hipotálamo. Entre ellos hay que recordar principalmente el preóptico, hay que recordar también el supraóptico, hay que recordar el arcuato, y hay que recordar ¿quién? El paraventricular, que son los principales. Eso no quiere decir que no debas saber tú el ventromedial, no debas saber el dorso medial, y no, por acá no debe estar, no está por acá. ¿Dónde está el lateral? Como arriba, el núcleo lateral, ¿no? Hay que recordar todos esos están ahí. Recuerda que el supraóptico y el paraventricular fabrican ambos oxitocina y vasopresina. La diferencia que el paraventricular más oxitocina y el supraóptico más la antidiurética o vasopresina, o también llamada pitresina, ¿no? Ahora sí, ¿qué más? En el núcleo preóptico puede fabricar hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, pero también puede ayudar a la termorregulación, ¿no? No te olvides. En el caso de los dorsos, mira, aquí lo que me importa es esto. Los ventromedial
y de los lateral es diferente. El lateral, acuérdate, grelina. Acuérdate, el lateral es el grelina, te da hambre. Y el medial es la leptina, que te da saciedad. Esto pasa en la anorexia nerviosa, ¿no? En la anorexia nerviosa, cuando, por ejemplo, tú no tienes hambre, ¿sí? Es de origen ya hipotalámica, ¿no? Una alteración a nivel de este núcleo, ¿no? Ahora sí, sigamos. Ya de hormonas ya lo vimos, ¿no? Adenopófisis y neurohipófisis. En la neurohipófisis se almacenan y en la adenopófisis tienes la pars subrales, pars intermedia, pars distales. En la neurohipófisis tienes su eminencia, su infundíbulo y su parte nervosa. Y por acá vienen son los neuronas axonales y por acá viene el sistema corticofisial. Ahora sí, acá tiene sus retroalimentaciones que hay que recordar. Mira acá, por ejemplo, las gonadotrofinas van a liberar el TSH y LH que actúan en los ovarios y las hormonas sexuales, juntos con su inhibina, forman una retroalimentación negativa. La corticotropina va a hacer que se libere adrenocorticotrópica, ¿no? En la glándula adrenal, y el cortisol principalmente hace una retroalimentación negativa. Luego tienes la TRH que va principalmente, eso es lo que dice que el TRH tiene 4 efectos, principalmente va a la parte tiroides para que se fabrique T374 y entonces hace retroalimentación negativa. Ahora, con respecto a la prolactina, el mismo hecho, hace que hace que se aumente el volumen de leche, no la eyección láctea. Ya, no te olvides, aumenta simplemente el volumen de leche, hace que las glándulas que producen leche produzcan más leche, ¿no? No van a las células mioepiteliales, van a la parte glandular adenomérica. ¿Ya? Ahora sí, la GH, la hormona de crecimiento, va al hígado o también puede ir al hueso, ¿cierto? Va a fabricar el factor, el IGF-1 y el IGF-2, ¿no? Estos de acá se van a utilizar, luego lo vamos a ver, para ciertos diagnósticos, pero esto va a generar una retroalimentación negativa, ¿correcto? Y acá hay que recordar que, por ejemplo, tenemos a este nivel igual, las hormonas inhibidoras, en este caso, por ejemplo, ¿quién? La somatostatina. La somatostatina puede inhibir a quién, ¿no? La somatostatina puede inhibir principalmente a la hormona de crecimiento, pero también puede inhibir a lo que es la hormona liberadora de la tirotropina, que es la que estimula la TSH para que se fabrique el T374. Por lo tanto, esto también genera una retroalimentación negativa y la TSH también puede generar una retroalimentación negativa a nivel de la somatostatina. Ahora sí, a nivel de quién, de la dopamina y la TRH. Miren, importante, la TRH produce prolactina, ¿ya? La TRH hace que se produzca o se libere prolactina y la dopamina, a diferencia, no hace que se produzca prolactina. Entonces esto sí quiero que se acuerden, porque la TRH estimula que se produzca prolactina. Todo tumor que tenga TRH te va a generar bastante prolactina, ¿ok? Bastante prolactina. Ahora sí. La lactancia como tal, la lactancia va a inhibir, va a hacer una retroalimentación negativa con las hormonas gonadotrofinas. Ahí no está, pero igual, la lactancia es una retroalimentación negativa. Incluso hay una hormona dentro de la misma lactancia, hay una hormona de la leche. No me acuerdo cómo se llama esa hormona. Hay una hormona dentro de la leche, ¿ya? Que también había esa retroalimentación negativa. No lo recuerdo ahora en este momento. Igual ocurre con el resto de hormonas, ¿ya? Igual ocurre con el resto de hormonas. Ya lo hemos visto. ¿Ya? ¿Algo más quería avisar acá? Vamos avanzando. La somatotropina, hormona de crecimiento, GH, proteogénesis, lipólisis, hace un efecto diabetogeno, va a ser mediado por las SRH, que es la liberadora, o por la somatostatina, que es la inhibidora. Ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, la prolactina, que es lo mismo, va a actuar a nivel glandular, el PIF lo disminuye, la succión del pezón, la TRH y la PRH lo aumentan, y los estrógenos disminuyen. Por eso, mira, si los estrógenos disminuyen, por eso es que cuando hay alta cantidad de estrógenos, no hay pues, lactancia. Por eso es que ustedes como mujeres, ¿qué predomina en una mujer no gestante? Hemos dicho que predomina estrógenos. En ustedes predomina estrógenos, que liberan leche a través de las mamas, ¿no? Porque si no todos los meses sacan leche a través de las mamas, ¿no? ¿Por qué? Porque es gracias a quién, al estrógeno, ¿no? Ahora sí, hay que recordar esto, que la prolactina lo inhibe la dopamina y los estrógenos también lo van a inhibir, ¿no? Ahí está un poquito mal la flechita. Abajo sí, estrógenos. Ahora sí, la patología, que esto es lo más interesante, ¿no? La patología, ¿no? La patología, esta sí ahora viene, vamos a ver un hipopituitarismo cuando hay una disminución de la función de la pituitaria, ¿no? Puede ser que la hipófisis tenga un problema que sea a nivel hipotalámico, como en los craneofaringiomas, o puede ser un nivel hipofisiario,
cuando, por ejemplo, tienes los adenomas o un síndrome de Sheehan, que es más frecuente. Los Sheehan es un infarto postparto. El infarto postparto, ¿qué es? Sangras tanto que la parte irrigatoria de la hipófisis se pierde. Por lo tanto, te da un hipopitolismo por pérdida celular. ¿Me dejó entender o no? Sheehan siempre pregunta. ¿Ya? Las apoplejías, las radioquimios que les puedes dar y van a disminuir el nivel hipopositario, ¿no? Las hemocromatosis, la tuberculosis, ¿no? Ahora sí. ¿Qué más acá? Ahora sí, con respecto a las hormonas. Este es importante. Miren, si ustedes tienen algo que recordar es esto. Lo primero, la cantidad de células más abundantes es la hormona de crecimiento. Lo que sigue son las hormonas gonadotrofinas. Lo que sigue son las hormonas TSH. Y lo que sigue es la adrenocorticotrópica. Eso es con respecto incluso a tumores. Los tumores más frecuentes son de células, ¿de qué? ¿De hormona de qué? De crecimiento. Ahora sí, vamos a ese aspecto. Si tuvieras un adenoma, un aumento de un adenoma de la hormona de crecimiento, tendría que acromegalia, ¿correcto? Porque es en una persona adulta, porque si fuera en un niño tendría un gigantismo hipofisiario. Si fuese en el caso de que hubiera un aumento. En el caso que hubiera un defecto, ahí sí te puede dar un enanismo hipofisiario, ¿ok? Acá dice adenoma secretor somatotrópico. Su diagnóstico, ¿por qué dice IGF-1? ¿Por qué? Porque es lo que es más sensible en capturar, ¿qué? En sangre. Porque hemos dicho que la hormona de crecimiento estimula el hígado y estimula el hueso para que libere el factor de crecimiento tipo insulínico tipo 1, ¿no? Esto es importante, ¿ah? Datazo ese de ahí. Ahora sí. Con respecto a la hiperprolactinemia, cuando hay bastante prolactina, mi querido estudiante, en la casa fisiológica, la gestación, la lactancia, cada vez que tú lactas, chupas el pezón, te puede dar, ¿no? Ay, me acordé de alguien que me preguntó, me dijo, doctor, yo soy hombre, y si alguien me chupa el pezón, no sabía. Así me hicieron estas preguntas. Pero mira, teóricamente es posible, en la práctica no se hace. Ahora mira, puede haber una hiperprolactinemia por medicamentos, ¿no? Mira, medicamentos como el haloperidol. ¿Por qué, doctor, medicamentos? Porque hay que recordar que estas tienen segmentos alfa y segmentos beta. Los alfa son los que tienen prácticamente sus funciones similares, ¿no? Ahora sí. Luego, en el caso de una hiper, puede ser por un tumor que sería un adenoma secretor, ¿no? Ahí está, facilito, datitos nomás claves y nada más, ¿ya? La TSH, hormona que estimula la tiroides para formar T3 y T4. Tiroides tenemos los folículos, que son las de acá, las células foliculares y las células parafoliculares. Los foliculares son las que fabrican T3 y T4. Las células parafoliculares son las células C, que fabrican calcitonina, ¿no? Y luego también algunos dicen que se llama tirocalcitonina, la misma historia, no te estreses, ¿ya? Ahora sí, para esto pasamos de frente y nos vamos a ir acá, ¿ya? Hay que recordar acá a este nivel, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? El yodo entra, ¿no? El yodo viene a través de la sangre, el yodo a nivel del tiroidocito promueve que el yodo vaya hasta el coloide, pero en el coloide este yodo va prácticamente a oxidarse gracias a una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La tiroperoxidasa, ¿no? La tiroperoxidasa a través de un canal. ¿No te viste el canal que pasa? ¿Qué atraviesa quién es? El canal de Pendrina, ¿no? Es muy importante. Y acuerdo, ¿dónde está el canal de Pendrina? ¿Está en la vasolateral o está a nivel coloide? Coloide. Acuérdate, esto sí es una preguntita que te podrían hacer anatómica, ¿no? O bueno, histológica. Ahora sí. Gracias a la tiroglobulina, este yodo pues se va, no te olvides que deriva de la tirosina, se va a poder formar las monoyodotironinas, las diyodotironinas, las triyodotironinas y las tetrayodo, que es la tiroxina. Hay que recordar que cuando ya está formado como 3 y como T4, sí, se van a reabsorber y dentro nuevamente del tiroidocito se reabsorbe con la parte de la tiroglobulina y dentro del tiroidocito se va a liberar como T3 y T4, predominantemente T4. Hay que recordar también acá que vienen medicamentos como el metimazol, no metamizol, sino el metimazol y el propiltiuracilo, ¿no? Los dos, el metimazol y el propiltiuracilo. Ambos, date cuenta que no ayudan a quién, a la oxidación, por lo tanto, bloquean a quién, a la tiroperoxidasa, ¿no? Entonces, el metimazol y el propiltiuracilo bloquean a la peroxidasa, por lo tanto, ¿se va a formar T3 y T4?
No. Entonces, ¿en qué lo usamos? ¿En un hiper o en hipotiroidismo? Hipertiroidismo, ¿no? Entonces, el metimazol y el tropiltiuracilo se utilizan en hipertiroidismo. Ahora sí, en la parte periférica también esto de acá también se va a desyodar, como puedes ver acá, ¿no? Para que pueda entrar a la célula. El T4 tiene que desyodarse y formarse T3, porque el que actúa intracelularmente es el T3, no es el T4. Por lo tanto, ¿quién bloquea? El propiltiuracilo. Entonces te pueden dar propiltiuracilo o metimazol. La diferencia es en el trimestre. En el primer trimestre, lo más recomendable, propiltiuracilo. En el caso de la gestación, posteriormente le puedes dar metimazol. Ambos son definitivamente perjudiciales, pero los estudios dicen que primero un PTO. ¿Ya? Funciones de T3, T4, mejor ahí, más fácil. ¿Ya? Entonces, acá tienes todo lo que es cardiovascular, todo lo que es el metabolismo, ¿no? Acá nuevamente mira como el T4 se convierte en T3 por una iodasa, que esta lo bloquea el propiltiuracilo. Y no te olvides, mira, dónde actúa a nivel nuclear, receptor nuclear. Entonces, mira, te das cuenta, prácticamente el T4 es como si, ¿no? Como si pasara, ¿no? Como si pasara. Entonces, pero no es una hormona esteroidea, ¿ya? No es una hormona esteroidea, ¿ya? Ahora, obviamente, hay síntesis de proteínas, aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, te da taquipnea, taquicardia, aumenta el gasto cardíaco, obviamente, aumenta un inotropismo positivo, ¿no? No te olvides, ¿ya? Aumenta todo prácticamente las enzimas tiroideas, no, perdón, las hormonas tiroideas, hormonas tiroideas. Luego tiene la tirocalcitonina, calcitonina, simplemente está lo que va a hacer, aumenta aquí el calcio. Me hace causa una hipercalcemia, ¿no? No, perdón, hace disminuir. La paratormona es la hipercalcemia. No, la tirocalcitonina es una hipocalcemia. Su estímulo es la hipercalcemia. ¿Qué es lo que hace? Va a jalar, obviamente, todo lo que es el calcio y lo va a meter a la parte ósea, estimulando aquí. Va a estimular directamente los osteoblastos para que empiecen a formar hueso e inhibe también a la mitosis osteoclástica y la actividad osteoclástica. Con respecto a las patologías, vamos a tener, no siempre, acuérdate, para que hagas un hiper o un hipotiroidismo, siempre, toda tu vida vas a dosar TSH. Toda tu vida vas a dosar TSH. Pobre de ti. Como una vez pregunté, ¿y tienes hipertiroidismo? ¿Dosas TSH? Sí. ¿Y en hipotiroidismo? Me dijeron, no. ¿No? Sea hiper o hipotiroidismo, dosas TSH. ¿Ya? ¿Te acordarás? Ahora sí, en el caso de, obviamente, si la TSH es alta y la T3 y la T4 es baja, T4 libre, obviamente predominante, es hipotiroidismo, ¿no? Ahora, puede haber un primario, puede haber un secundario, ¿ok? Ahora sí, la diferencia acá en el primario, hipertiroidismo, perdón. Ahora acá, cuando el TSH secundario está alto, te puede dar obviamente, y baja la hormona, obviamente te va a dar un hipotiroidismo primario. Acá está el secundario, ¿qué más está? Hipertiroidismo, TSH bajo y T3 y T4, bueno, normalmente la T4 está aumentada, y la T3 puede estar, ¿no?, disminuida, también, sí puede ser. Las características clínicas, hay que darse cuenta que las características clínicas, tanto en el hipo y en el hipertiroidismo, cambian. En el hipertiroidismo, por un aumento de todo lo que son las funciones de las hormonas tiroideas, y el hipotiroidismo, una disminución. Hay que recordar que el bocio es un crecimiento de la glándula tiroides. Puede ir con hipertiroidismo y puede ir con hipotiroidismo. La representación, la enfermedad más común del hipertiroidismo es la de Graf-Basedow. Y la de Graf-Basedow es un anticuerpo que estimula los receptores de TSH. No es que estimula la producción de TSH, estimula receptores de TSH, por lo tanto se eleva, ¿no?, la cantidad de T3 y T4, y como dice, te puede dar un bocio, la enfermedad de Graf-Basedow. En cambio, la tiroiditis de Hashimoto, ahí sí me corrijo, porque a un grupo les dije que la tiroiditis de Hashimoto hacía lo que acabo de describir en Graf-Basedow, ¿ya? Me corrijo, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que hace la tiroiditis de Hashimoto? Que hay que recordar que es el antitepeo. ¿No? ¿Qué significa antitepeo? Anti es un anticuerpo contra la tiroperoxidasa, ¿correcto? Entonces tienes un anticuerpo contra la tiroperoxidasa, por lo tanto vas a tener menos T3 y T4. Y eso es lo que va, miren chicos, acá. El hipotiroidismo, mira, T3 y T4 es bajo, y el hipertiroidismo, el T3 y el T4 es alto, ¿ya? Es en el caso de que sean primarios. Primarios, ¿por qué? Porque se asocia a la lesión netamente de la glándula, ¿no?, de la glándula tiroides.
O sea, el problema es la misma glándula tiroides. Y secundario es cuando no es la glándula tiroides, sino es cualquier otro. ¿Me dejo entender o no? Cualquier otra causa. ¿Ya? Muy bien. Por eso es que acá dice, mira, acá dice TSH bajo. ¿Por qué? Porque si no hay TSH bajo, obviamente T3 y T4 va a estar bajo. Ahora, ¿de quién sería la culpa? ¿TSH bajo y T3, 4 bajo? Pueden ser en dos lugares, ¿no? ¿Quién es en dos lugares? Puede ser ¿quién? El adenopófisis a nivel hipotalámico, ¿no? Puede ser un problema de TSH o puede ser un problema de TRH. ¿Correcto? Ahora, acá había uno. ¿Cómo se llamaba ese que era similar? Ah, no, se me estoy confundiendo con la vasopresina, ¿no? ¿Cuál era la similar de la vasopresina para que se vea si es una diabetes insípida central o periférica? ¿Se acuerdan? La desmopresina, ¿no? Ahí está, la desmopresina. Muy bien. El hipotiroidismo primario, ya lo vimos, ¿ya? Sí, vamos, bocio. Normalmente el bocio se da por la falta de yodo, pero eso no quiere decir que lo vaya de la mano con el hipertiroidismo o con el hipotiroidismo. Más frecuente es con el hipertiroidismo. La enfermedad de Graf-Pascal se puede complicar con una crisis y te puedes morir. Ahora sí, la adenocorticotrópica estimula a nivel de ¿quién? De la glándula suprarrenal. ¿Dónde está mi glándula suprarrenal? Hoy no puede ser, hoy mi glándula suprarrenal, ahí está. Glándula suprarrenal, ya, la glándula suprarrenal tiene sus tres zonas, glomerular, fascicular y reticular. Glomerular fabrica ¿qué? Aldosterona, ¿no? Es un mineralocorticoide, fasciculada, cortisol o corticosterona, y la reticular principalmente son las hormonas sexuales, y la parte medular son principalmente ¿quién? Las catecolaminas, ¿no? Facilito. Ahora sí, vamos a las patologías, que es lo que nos importa. Ahora sí, con respecto al Cushing, el Cushing simplemente es un aumento del cortisol o derivados del cortisol, en este caso que pueden ser corticoides, ¿no? El Cushing más frecuente es el Cushing iatrogénico o farmacológico llamado, ¿ya? Esa es la parte del síndrome de Cushing, aumento de cortisol, no te olvides, ¿ya? Aumento de cortisol. Normalmente lo que se dosa es el cortisol. ¿Cuáles son las características? Obviamente una obesidad central, obviamente una cara de luna llena, obviamente el cuello de búfalo, ¿no? El que dice, oye amigo, ¿dónde está tu cuello? Ese puede ser un Cushing, ¿no? Acuérdate, cuello de búfalo, ¿ya? Estrías, miren las estrías, miren, las señoritas que se obsesionan con las estrías, mira, si tienes esto de acá, no es normal. La señorita puede, si es que ha sido obesa en mayor cantidad y has bajado de peso de golpe, sí, pero si no, si te sale así de la nada, puede ser que estés haciendo un Cushing, ¿ya? No es que seas gordita, tampoco estoy diciendo que no seas gordita, ¿ya? Puede ser que sí seas, ¿ya? Ahora sí, Cushing, ¿ya? Cosas como así. Ahora, la insuficiencia suprarrenal también le llamamos ¿qué? ¿Enfermedad de qué? De Addis. La insuficiencia suprarrenal normalmente va acompañado por tres hipo y tres hiper. Si es Addison, tiene hipotensión, hiponatremia, porque no hay aldosterona. Tampoco hipoglicemia, porque el cortisol aumenta la glucosa en sangre. La hiperpigmentación por la NSH, la hipercalemia, porque no se libera potasio, no hay secreción de potasio a nivel renal por la falta de aldosterona, y la azoemia por aumento de concentración de compuestos nitrogenados. Ahí tienes tu insuficiencia suprarrenal y sería lo contrario de Cushing, ¿correcto? ¿Qué más? Nada más. Timo con su timosina, que ayuda para madurar lo que es los linfocitos T. Páncreas, ahí están células. ¿Ya? Esto no es original, no es mío. ¿Ya? Claro, agarra una exposición. ¿Ya? La célula alfa fabrica glucagón, la célula beta fabrica insulina, tiene la célula delta, que ahí está, que fabrica somatostatina, la célula epsilon, la grelina, la célula gamma, PP o también F, que fabrica el polipéptido pancreático con sus respectivas funciones, ¿ya? Pero ahí también falta la célula G, que fabrica gastrina y que sus tumores se llama el gastrinoma, que se asocia a una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, ¿no? Que va junto de la mano con hiperparatiroidismo como tumor hipofisiario, ¿no? Entonces, muy bien, sigamos. Doctor, ¿y qué importa de eso? La fabricación de insulina. Pregunta que han hecho en ENAM de salud y residentado. Todos saben que la célula beta tiene canales de GLUT2, por el cual el aumento, acuérdate, el aumento de glucosa entra por el GLUT2 a través de la célula beta, es el estímulo, la hiperglucemia, entre el GLUT2 y el GLUT2 a través de diferentes mecanismos. Lo que va a promover acá es que se cierre el canal de potasio. Pero al cerrarse el canal de potasio, va a generar que haya una despolarización. Nuevamente acá refiero a lo que dije alguna vez. Despolarización en este caso no es entrada de sodio, es bloquear potasio. ¿Ya? Entonces, claro acá no cumple lo que dice el sodio. Si te preguntan la despolarización a nivel de célula beta, cuidado si te ocurra poner
entrada de sodio. ¿Ya? Es el bloqueo de la salida de potasio. ¿Ya? Ahora sí, te genera una despolarización, no predominando una entrada de calcio. Y el calcio es aquel que promueve que las vesículas de insulina se liberen. Entonces, si te preguntaran, ¿cuál es el canal que facilita la liberación de insulina? Es calcio. Pero ¿cuál es el canal que despolariza para que se aperturen los canales de calcio? Potasio. ¿Listo? Ahí tienes, por ejemplo, de los libros, este creo que es del Silverton, ahí tienes funciones tanto del glucagón como de la insulina. La insulina puede ser una hormona tanto anabólica como catabólica. Predomina el anabolismo, ¿no? Obviamente va a ser glucogenogénesis, o también llamado glucogénesis, que es formación de glucógeno. Y también el glucagón va a predominar lo que es la gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos, glucogenólisis, rompimiento del glucógeno, y cetonas. No te olvides, las cetonas. Las cetonas también se producen cuando hay deficiencia de insulina. ¿Cuáles son las cetonas? Los cetoácidos, ¿no? El acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y juntos también que del acetoacetato que se produce el beta-hidroxibutirato también se produce la acetona. Y la acetona era el que daba el olor a frutado. ¿Se acuerdan? Lo expliqué la semana pasada, ¿no? Ahora sí, también tenemos que las células beta, al aumentar la insulina, no te olvides, ¿ya? Guarda a nivel del músculo también favoreciendo lo que es el glucógeno muscular, y también a nivel de la grasa favorece la acumulación del tejido graso, ¿ok? Eso es lo que hace la insulina, y también disminuye la probabilidad de fabricar cetonas. La insulina la disminuye, por si acaso, disminuye. Ahora sí, la insulina también puede ser estimulada por unas células que se llaman, por unas sustancias que se llaman incretinas, ¿no? ¿Quién es una incretina? El péptido intestinal, el péptido inhibidor gástrico es una incretina, ¿ya? El GLP-1 es una incretina. Esas incretinas favorecen. ¿Esas incretinas dónde se producen, doctor? ¿Dónde se produce el péptido intestinal gástrico? En el estómago. Favorece que se estimule la célula beta, por lo tanto, el GLP-1 y el HIP, que es el péptido intestinal gástrico, se hace que se libere insulina y por lo tanto hace que la glucosa se pueda, obviamente, guardar, ¿no? Y eso que genera una hipoglicemia. ¿Ok? Luego el resto lo da para revisar. Lo pueden ver. Ahora sí, y creo que ya lo saben, ya, por si acaso, el resto ya deberían conocerlo. ¿Ya? Ahora sí, la hiperglicemia. Hiperglicemia y hipoglicemia. Hipoglicemia se define como menos de 55 miligramos por decilitro de sangre en un paciente no diabético, y en un paciente diabético como menos de 70 miligramos por decilitro en sangre, dependiendo. Esa es la hipoglicemia. La hiperglicemia es definido según la ADA como más de 100 miligramos por decilitro hasta 126, llamado prediabetes. Diabetes estamos hablando de una glucosa en ayunas de 8 horas, no obviamente glucosa basal. Y cuando es diabetes es de más de 126 miligramos por decilitro, ¿no? Y generalmente para el diagnóstico se utiliza por lo menos 2 o 3 pruebas repetitivas de glucosa basal, aunque hoy en día dicen, normalmente en la universidad, a mí me enseñaron cuando estaba en la universidad que el examen de estándar para diagnosticar diabetes como tal usábamos la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es la cantidad de hemoglobina que está unida a la glucosa en un periodo de 3 meses. La hemoglobina glicosilada, si es más de 6, mayor o igual, o bueno, más de 6.5%, ya te da un diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Menos te puede dar una prediabetes o una ausencia de diabetes. Sin embargo, hay que recordar que hoy en día principalmente dicen que mejor son las glucosas seriadas. Solo les voy a enseñar al doctor, un endocrinólogo que enseña en 5º año, 6º año, creo, el doctor, no me acuerdo, pero él en una charla que él hizo en el hospital dijo que mejor que la hemoglobina glicosilada eran las glucosas basales, ¿no? Con 2, 3 ya, ¿para qué le va a hacer glicosilada? Así decía el doctor, ¿no? Sobre todo porque es más caro. Y otra forma también es otra forma de tomar la prueba de la tolerancia a la glucosa. Le pones, ¿no? Glucosa, 75 gramos de glucosa, ¿no? De glucosa, y se llama glucosa cristalina, gracias al nombre. Le das vía oral y le empieza a tomar la glucosa por horas, ¿no? Por horas. O también si quiere tomas una glucosa, ahorita agarran ustedes, ¡pah! Le toman una glucosa, más de 200, ya es sugerente de diabetes, ¿ya? Listo. Entonces, ahí está, con respecto a diabetes. Ahora sí, con respecto a lo que ocurre en la hiperglicemia. En la hiperglicemia, el principal mecanismo es la gluconeogénesis incrementada. Es el principal mecanismo de hiperglicemia. Hiperglicemia no es sinónimo de diabetes. Hiperglicemia es más de 100 miligramos. Esto es lo que ocurre cuando tienes más de 100 miligramos.
Cuando ya tienes más de 126, ya tienes tu diabetes. Ahora, es obvio que si tienes una diabetes, tienes hiperglicemia. Por lo tanto, predomina la secreción de aumenta la gluconeogénesis, que es lo principal. La otra, disminución de la captación periférica de glucosa. Es muy importante. También, otro que puede ser que no hay, pues insulina, pues no, en el caso del tipo de diabetes. Mayor reabsorción de glucosa también puede ser. Ahí está el CGLT2. Pero el CGLT2, ¿en dónde estaba? En el túbulo contorneado próxima. Porque el CGLT1 estaba en el recto. ¿Se acuerdan? No se olviden. Por eso es que hay, por ejemplo, hay diferentes medicamentos. Entre ellos, mira, también tiene que ver también con la captación gracias a esto de el orden a nivel celular para que mejoren los canales de glucosa, ¿no? Por ejemplo, en una hiperglicemia, ¿no?